de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Gracias por estar aquí. El Señor nos siga fortaleciendo. Vamos rápidamente a Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Ubíquese ahí en Génesis, capítulo 2, 15. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor me permite titular en esta noche esta palabra que dice: la necesidad de saber comer. La necesidad de saber comer. Y oiga bien a esta frase: no todo lo que se ve que es bueno y de pronto agradable a la vista alimenta sanamente. Vuelvo y repito la frase: no todo lo que se ve bueno y agradable a la vista alimenta sanamente. Bien, vamos a detenernos a mirar Génesis capítulo 2. Vamos a detenernos en el versículo 15. En el versículo 15 dice allá: tomó pues el Señor Dios al hombre, ¿cierto? ¿Y qué dice? ¿Y lo puso en dónde? En el huerto. Lo colocó en un huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Óigase bien a esto. ¿Qué es un huerto? Es una siembra de reducidas dimensiones y de cultivo intensivo con la finalidad de cosechar alimentos para el consumo familiar. Eso es un huerto. Vuelvo y repito, es una siembra de reducidas dimensiones y de cultivo intensivo con la finalidad de cosechar alimentos para el consumo familiar. Entonces, en el huerto se cultiva alimentos ¿qué? Básicos, que son de uso diario, que son de uso muy común. Eso se hace en el huerto físico. Vamos a llevarlo a la parte espiritual, que es lo que nos compete. Teniendo en cuenta ya el concepto de lo físico, vamos a ir a lo espiritual. Vamos a ir rápidamente a Jeremías, capítulo 31, versículo 10. Jeremías capítulo 31, versículo 10, lo voy a leer hasta el versículo 12, dice: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel, ¿qué dice? Lo reunirá y guardará como al pastor a su rebaño. Versículo 11 dice: porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y el 12: y vendrá con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas. ¿Y qué dice ahí esa última parte? Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrá dolor. Entonces, viéndolo en la parte espiritual, huerto es esa parte del alma, donde están las emociones, sentimientos, deseos y voluntad. Ahí lo dice, yo no me lo estoy inventando. Dice: y su alma será como huerto de riego. Y ya conocemos en lo físico que es un huerto. Es algo de dimensiones pequeñas que es para cultivar y es para uso diario. En nuestra mente, lo que cultivamos en nuestro diario vivir, eso es lo que nos alimenta. O sea, ¿de qué nos estamos alimentando en nuestro diario vivir? Del afán, de la ansiedad,
de la desesperación. Entonces, dice acá Jeremías que literalmente cuando la persona, volvamos allá al versículo 10, dice, oíd palabra del Señor. La importancia de recibir la semilla, que es la palabra, y empezar a sembrarla ahí en el huerto. Esa semilla, con el paso del tiempo, va a florecer a medida que tengamos un cuidado y sobre todo que tengamos una responsabilidad con lo que se aprende. ¿Qué es responsabilidad? Que lo llevo a mi diario vivir, lo llevo a la práctica. Entonces, aquí el Señor me permitía mirar y analizar. Dice, correrán, dice versículo 11, mirémoslo allá, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él, versículo 12, dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan y al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de rego. Cuando habla al pan y al vino y todo lo demás, está referenciando a algo, llamémoslo así, en ese momento quizás algo físico, pero llevémoslo a lo espiritual. Cuando una persona verdaderamente está sanamente bien alimentada, lo más probable es que se va a ver en todo su esplendor, en todo su diario vivir. Puede experimentar inclusive un poco más del deseo de estar en esta tierra. Pero una persona que no se alimenta bien, que tiene de pronto necesidades, que escasamente come de pronto una comida, hablemoslo en lo físico, es una persona que va a estar muy débil y va a estar más propensa ¿a qué? A enfermedades, a situaciones que le pueden presentar físicamente. Ahora en lo espiritual, una persona que no está bien alimentada espiritualmente es propensa a tener ¿qué? Alguna situación emocional fuerte que lo puede llevar a tomar una decisión en su vida de quitarse la vida, de quitarle la vida a alguien o de vender su propia vida por principios o por necesidades. O sea, vende sus principios fundamentales. Cuando la persona verdaderamente, a pesar de que esté pasando dificultades, pero está bien alimentada espiritualmente, es una persona que siempre va a tener carácter para decirle sí a lo que tiene que decirle sí y no a lo que tiene que decirle no. Y no vende los principios. ¿Qué es vender los principios? Decir mentiras por ganar una coima, por ganar un puesto, por ganarse alguien en específico. Por eso el Señor siempre nos va a permitir que estemos pasando por momentos de prueba para ver cómo vamos a reaccionar, para mirar cuál es nuestra reacción frente a una dificultad, ¿vale? Entonces, correr al pan y al vino se podría decir, es como el alimento espiritual, como yo verdaderamente hacia dónde estoy corriendo en nuestro diario vivir. ¿Corro hacia la necesidad o corro hacia el pan y el vino? Ya sabemos que espiritualmente, ¿quién es el pan? ¿Quién es el vino? Jesús lo dijo, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Y después dijo, este vino representa la sangre que voy a derramar. O sea, estaba representando la palabra de Dios, o sea, Jesucristo. Entonces, pregunta cauteosa, se podría decir. ¿Qué pasa si no hay pan y vino en la mesa? ¿Qué pasa? Ya sabemos que pan y vino es Jesucristo, o sea, la palabra. ¿Qué pasa si no hay eso en la mesa? Si no hay eso en esta casa. Sencillamente, póngale cuidado a esto. Primero, voy a comer lo que encuentra mi mente.
Lo que esté ahí, eso es lo que voy a comer. Si no hay más de dónde coger, eso es como cuando uno tiene hambre. Uno busca la necesidad de comerse así sea un pan. En lo espiritual es lo mismo. El cerebro necesita estarse alimentando. Porque el día que el cerebro ya no siga alimentándose, ese día es porque ya hemos fallecido. Y ya nos vamos con todos esos recuerdos, todas esas emociones, todos esos sentimientos, todos esos deseos. ¿A qué? A vivir una eternidad con eso. Entonces, si no está el pan y el vino en la mesa, que es mi mente, es esa casa, ¿cómo lo encuentro? Me alimento de lo que sea. Ahora mire esto, si no está el vino y el pan en la casa, como lo que me llena, pero no me alimenta. Una cosa es comer para llenarse, otra cosa es comer para alimentarse. Y la gente hoy en día come para llenarse, no para alimentarse. Entonces, ¿cómo se llena uno rápido? Cómprese 4 roscones de 1000 y una Coca-Cola. Queda lleno, ¿sí o no? Pero ¿se alimentó? Para nada. O vaya y cómase 3 hamburguesas con 1 litro de Coca-Cola. ¿Queda lleno? Sí, pero no se alimentó. Entonces con la palabra de Dios es lo mismo. A veces comemos son conceptos y esos conceptos que comemos nos llenan, pero no nos alimentan. Y cuando no nos alimenta, ¿cómo cree que vamos a estar? Débiles, llenos de gusanos. Miremoslo en la parte espiritual, llenos de gusanos. El odio, el rencor, la mentira, todas esas cositas ahí. Ahora, cuando no tengo el pan y el vino en la mesa, o sea, aquí en mi mente, como para sobrevivir y no para vivir. Hoy en día la gente come porque tiene que sobrevivir. Entonces, ya hay muchos lugares donde ya no hay un huevito, porque está tan caro. Entonces, en vez del huevito, pues bueno, compran, qué sé yo, embutidos, que eso dura como más. Un embutido puede durar hasta 1 mes en una nevera, y de a pedacito y para rendirlo. Entonces, comen para sobrevivir, mas no para vivir. Entonces, ¿qué pasaría eso con nuestra vida espiritual? Cuando yo como algo que sencillamente está tan recontrasazonado, o sea que es que este lo dijo, yo lo llamo creencias. Las creencias son transmitidas de generación a generación. Entonces, como lo que me dijo mi abuelo, porque es que mi abuelo se lo dijo a mi papá y mi papá me lo dijo a mí. Pero usted verdaderamente lo vive, verdaderamente usted lo ha experimentado. Entonces, como para sobrevivir, más no para vivir. Eso es lo que pasa cuando el pan y el vino no están en la mente, que es esa mesa. Entonces, el sembrar correctamente la semilla de vida en mi mente, óigase bien, el sembrar correctamente la semilla de vida en mi mente fortalece, primero, mis sentimientos. Fortalece mis sentimientos. ¿Fortalece qué? Mis emociones. Fortalece mis deseos y, por último, mi voluntad. O sea, que ya mi voluntad se somete a la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces, esto quiere decir que lo último que leíamos, la voluntad de Dios, esto quiere decir que todo esto que acabamos de hablar, sentimientos, emociones y deseos, son el complemento total de lo que es un pensar. Porque yo cuando tengo sentimientos es porque lo he pensado. Cuando tengo emociones es porque ¿qué? Porque lo he pensado. Y cuando tengo un deseo es porque lo he pensado, ¿cierto? Entonces, cuando sentimientos, emociones, deseo y voluntad están verdaderamente afirmados en la palabra de Dios, eso me lleva a mí ¿a qué? A llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Eso lo podemos mirar allá en 2 Corintios 10:5. Vamos a mirarlo. 2 Corintios 10:5. ¿Qué dice?
derribando argumentos, óigase bien, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, esa es la importancia de saber comer. ¿Por qué? Porque cuando yo sé comer, estoy bien fortalecido que esos pensamientos los voy a empezar a llevar, ¿qué? Cautivos. O sea, lo que llamamos sentimientos, emociones, deseos y voluntad. Ese es el complemento completo de lo que son pensamientos. Ahora, la importancia entonces de saber comer, pero para comer hay que sembrar. ¿Sí o no? Porque si no hay un campesino que siembra, pues no hay comida. Y si no hay comida, pues ¿qué vamos a comer? Entonces, la importancia de saber comer, pero también para poder sembrar. Por eso Dios puso al hombre ¿en dónde? En un lugar de preparación, que era el huerto. Y ese lugar ya sabemos que es alma, ¿cierto? Lo miramos con Jeremías a este tiempo. Ese huerto es su alma. Y al ser su alma ese huerto, Dios te colocó ahí ¿para qué? Para que lo cuide y para que lo labre. Y ahí la importancia. Si no cuidamos esa parte, por eso es que viene cualquier situación adversa. ¿Y cómo están mis sentimientos? Viene una situación difícil, ¿cómo están mis deseos? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo está mi voluntad? Tremendo, ¿no? Ahora, vamos a mirar el versículo 16. Dios le da al hombre, allá en Génesis 2:16, Dios le da al hombre una orden específica, pero se la da con un mandato. Y es, y mandó, ¿sí o no? Eso es una orden. O Dios le estaba ahí rogando, o era una sugerencia. ¿Era una sugerencia o una orden? Era una orden. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, ¿qué? O sea, le dio una orden. No era que si quería o era una opción, no, simplemente le dijo, mandó. O sea, ¿era necesario que él se alimentara? Sí, claro, pero ahí vamos a mirar lo siguiente. El Dios Todopoderoso, el Eterno, el Santo de Israel, el Sublime, dice ahí muy claramente, de todo árbol ¿de dónde? Del huerto, no de otro lugar específico. O sea, él le dijo, puede comer de todo que está, de todo árbol que está ¿en dónde? En el huerto. Entonces, no era cualquier lugar en el cual el hombre podía comer, sino era de un lugar específico y orden y mandato de Dios. Por eso el hombre solo podía comer de los árboles que estaban ya sembrados ¿en dónde? En el huerto. Él no podía salirse de ahí, de ese mandato. Dios le había dicho, vas a alimentarse, pero solo de lo que está en el huerto. Porque ahí lo dice. Y mandó el Señor, Dios, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. El que tenga oídos para oír, que oiga. De todo árbol del huerto. ¿Qué es huerto? Alma. De todo lo que está ahí puedes comer. Pero como el hombre le falló a Dios y comió de un árbol que estaba también en el huerto, pero que Dios fue muy específico. Y Dios no se lo prohibió, Dios se lo advirtió.
Ahora, ¿por qué el hombre tenía que comer solo de los árboles del huerto? ¿Por qué y para qué? Porque eran sembrados primeramente ¿por quién? Eran sembrados por Dios. No eran sembrados por Lucifer, eran sembrados por Dios. Y porque había un lugar determinado y con un fin y con un propósito. Por eso Dios ha preparado un lugar determinado para nuestras vidas, un alimento muy específico que es la misma palabra en estos tiempos. ¿Para qué? Para crecer y desarrollar nuestro crecimiento espiritual y sobre todo que nuestra sabiduría no venga de otra cosa que no sea de Dios. Así es de fácil. O sea, un proceso personal de crecimiento, un proceso personal de crecimiento. Entonces, cuando miramos acá que Dios le dice al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿por qué entonces el árbol del bien y del mal, que también estaba en el huerto, por qué no? Si también hacía parte de ese huerto. Vamos a mirarlo, versículo 17. Versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia, ¿cierto? Del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Óigase bien, aquí Dios prohíbe o advierte. Él advierte, mas no se lo prohibió. Porque si hubiera sido una prohibición, hubiera puesto ángeles alrededor de ese árbol. Así de fácil. Ustedes saben que cuando uno, por decir algo, prohíbe algo en específico, se podría decir que echa candado. Por eso hay lugares específicos que dice prohibido el ingreso, ¿cierto? ¿Y qué colocan? Perros, ¿sí o no? Perros bien bravos. O colocan, ¿cómo es que se llama esto? Vigilantes, ¿cierto? Colocan personas para que cuiden el ingreso. Por lo menos en Estados Unidos hay un lugar que se le llama, eso se llama la zona, ¿cómo es que se llama eso, Gabriel? Colabóreme ahí. Eso es donde dice que hay ovnis y Área 51. El Área 51 es un lugar prohibido. Si usted va andando por allí, sale la autoridad, yo no sé cómo decir, es que tienen sensores, qué sé yo, y de una vez lo paran y le dicen, para la cárcel o se devuelve o algo hacemos. Pero no lo dejan de entrar allí. Entonces, podríamos empezar a analizar esta parte de que el Señor no le prohibió al hombre que lo comiera, le advirtió. Porque vuelvo y digo, a Dios le hubiera quedado fácil colocar un ángel o colocar ángeles, ¿cierto? O inclusive colocar una cascada bien tremenda y que el árbol quedara bien en todo el centro de una montaña y que nadie pudiera llegar. Pero no, Dios lo colocó en medio del huerto con un solo propósito. Fíjase bien a esto. Dios coloca este árbol con tal o es la manera como Dios prueba la fidelidad, la integridad y el verdadero temor a Dios, que se resume en obediencia. O sea, ¿qué es lo que quería Dios con el hombre? Que fuera ¿qué? Obediente. No quería más. No quería más. Por eso, un buen alimento me da vida o me da muerte. Si se come sin fe, óigase bien, si se come sin fe, ya sabemos que la fe viene ¿por qué? Bueno, si se come sin fe, eso quiere decir que no agrada a Dios.
Eso lo podemos mirar allá en Romanos 14, 23. Miremos Romanos 14, 23. ¿Qué dice? Pero el que duda sobre lo que come, ¿qué dice? Es condenado. Porque no lo hace ¿con qué? Y todo lo que no proviene de fe, duro. ¿Por qué? Porque a veces nos alimentamos de la historia, del cuento de allí, del cuento de allá, que es que él vivió así, que es que él vivió allá, y no nos sumergimos en la palabra para verdaderamente testificar de que eso es real o es simplemente un cuento. Entonces, el comer sin fe me lleva a desagradar a Dios. Bien, ya estoy terminando. Esto es como asepsia, al grano. Por eso la fe es obrar correctamente la palabra de Dios. Óigase bien, la fe es obrar correctamente la palabra de Dios. No para imponer, sino para vivirla en nuestro diario vivir. Eso es fe. Por eso se acuerdan que Santiago por allá dice, ¿tú tienes fe? Sí, bien, pero yo te muestro mi fe con hechos, con obras. ¿Por qué? Porque si yo estoy leyendo la palabra de Dios, pero hago todo lo contrario a lo que está en la palabra de Dios, ¿eso será fe? No es fe. Y todo lo que no se hace o no se verdaderamente, como dice la misma palabra, todo lo que no se come con fe es pecado. O sea, todo lo que sean conceptos, todo lo que sean emociones, si yo no lo paso por la palabra, es pecado. Por eso es que la humanidad está como está. Por eso la fe es la buena siembra que se comparte, pero no se imparte o impone. Óigase bien, la fe se comparte, pero no la impongo. Es que tiene que ser así. Cuando yo empiezo a hablar que es que tiene que ser así, y es que es así y es así, ojo, porque eso ya no es fe. Jesús no vino a imponer. Jesús vino fue a ¿qué? A dar vida, o sea, a compartir de eso que él vivía, de eso que él es, de la esencia de él, pero no vino a imponer y mucho menos a impartir. Óigase bien a esto, Dios no se contradice a sí mismo, él afirma y confirma su palabra dando claridad con nuestros hechos. Por eso el Señor es muy claro cuando dice que por sus frutos los conoceréis. Y yo voy a ser siempre recaltivo en eso. El fruto se ve. Eso de que yo estoy meditando y no se ve, bueno, llamémoslo estancamiento o retroceso. Pero algo se tiene que ver. La fe es con obras. Porque si no dice que está ¿qué? Muerta. Yo no me lo estoy inventando, ahí está en la palabra de Dios. Ahora, dése cuenta que el apóstol Pablo, cuando él escribe las cartas, en una de las cartas dice, hermanos míos, sed imitadores de mí, como yo. Entonces él no hacía lo que él quería, aunque él tenía una lucha muy grande con la carne. Él tenía dificultades, él tenía problemas, él tenía necesidades. Él trabajaba de día y en la noche predicaba. Entonces su vida era un momento difícil y duro. Pero él mismo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces se veía. Eso de que, no, eso ahí voy en el proceso, amén y amén. Pero no se ve. Entonces el Señor se equivocó cuando dijo que por sus frutos los conoceréis. Entonces hubiera dicho más bien, por sus frutos los van a oír nomás. Óiganlos nomás, que por sus frutos los escuchan. No, el Señor no dijo que por sus frutos los escuchan. Él dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, se debe ver. Porque yo para poder conocer a alguien, tengo que verlo e interactuar. Dese cuenta que a Nicodemo, ¿qué dijo? Dijo, uy, de verdad que usted viene de parte de Dios, porque es que las cosas que usted hace son maravillosas. ¿Y qué es lo que le dice el Señor?
Si usted no nace de nuevo, no puede ¿qué? No puede ver. No puede ver. Porque si no ya empezaríamos a entrar en aptitud positiva. Sí, hermano, créalo y se va a quedar toda la vida ahí creyendo. Eso es lo que llamamos una fe carbonera. Una fe ahí de puro optimismo, ¿no? La fe es acción. Acción, usted se mueve. Ahora esa pregunta, oiga esa pregunta. El por qué. Adán escuchó la voz entonces. ¿Por qué Adán escuchó la voz de Eva más que la de Dios? ¿Qué pasó ahí? ¿A qué lo llevó a ese árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si la primera voz que él escuchó, ¿cuál fue? La de Dios, antes que la de su esposa. Porque él se da cuenta que Adán no habló con Lucifer. Es más, Lucifer no podía, óigase bien, no podía hacer caer tan fácil a el hombre directamente. ¿Lo hizo a través de quién? De la mujer. Entonces yo pregunto, y entonces ¿por qué la mujer se dejó tentar? ¿De dónde salió la mujer? ¿Y la costilla dónde está? ¿Afuera o adentro? Entonces, por eso se cumple lo que dice la palabra. No son las cosas afuera que están tentando al hombre, sino de su propia concupiscencia. Por eso el hombre y la mujer son uno. Entonces, dése cuenta la importancia de empezar a entender el por qué el hombre no cayó directamente con cosas externas, sino que empezó a caer con las cosas internas. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Entonces, Adán escuchó la voz de Dios para obedecerla, pero no actuó conforme a la palabra que se le había dado. Y por eso fue expulsado o es expulsado, o sea, que perdió fe o perdió la fe. Entonces, ¿qué dice? No le agradó. Uno cuando es expulsado de algún lugar X, ¿por qué cree que es? ¿Porque se portó bien? ¿Porque está cumpliendo a cabalidad las normas que exigen ahí en ese lugar? Cuando uno es expulsado de un trabajo, o sea, lo que llamamos echado, es porque sencillamente no cumple ¿qué? Las expectativas. Y el hombre fue expulsado ¿de dónde? Del huerto. Huerto es alma. Fue expulsado de ahí. Entonces, al ser expulsado, hay un vacío, ¿cierto? Queda un vacío, pero el huerto sigue. Entonces, ahí es la importancia de nosotros volver a tomar posesión de lo que Dios nos entregó. ¿Cuál es? El huerto. No es una casa, no es un carro, no es una beca, no. Ay, es que el diablo me robó. No, el diablo no te ha robado nada. Simplemente tienes que volver al diseño original. Volviendo al diseño original, tú vas a cuidar y vas a labrar, pero ya lo vas a hacer a la manera de Dios. El fruto es el resultado de un proceso que día a día se va desarrollando, óigase bien, naturalmente, y que define su especie y clase. Vuelvo y repito, el fruto es el resultado de un proceso que día a día se va desarrollando naturalmente y que define su especie o clase de fruto. Por eso, por sus frutos los conoceréis. Entonces, con esto termino. Cuando verdaderamente yo pienso, esto me lleva
a sentir. Y cuando yo siento, eso me lleva ¿a qué? A hablar. Y cuando yo hablo, eso ya es una acción. Por eso el Señor siempre nos demanda algo, y es que seamos muy tardos para hablar y que controlemos nuestra mente para pensar, porque cuando esta no piensa, esta habla burradas, esta hiere. Dice por allá el apóstol Pablo, no, dice, creo que Santiago, dice: hermanos, esto no debería ser así, que con esta ustedes que pensando en Dios y bendiciéndolo, pero con esta maldiciendo, ¿a quién? Al Dios y Padre, o a tu hermano. Eso no debería ser así, está escrito en la palabra, eso no debe ser así. Bueno, pongámonos sobre nuestros pies, vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por esta corta enseñanza que nos da nuestro Dios Todopoderoso, y sobre todo que nos afirma en la misma palabra. Estamos empezando a mirar un trabajo específico de afirmación en la palabra de Dios, afirmarnos en la palabra de Dios y confirmarnos en la misma palabra de Dios, afirmarnos y confirmarnos. Amén. Padre de la gloria, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es santa. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de que somos apartados de y para algo en específico. Por eso, Señor, te damos honra y gloria, porque tú nos has llamado y nos dices que debemos ser santos como tú eres santo. Por eso, amado Señor, danos la fuerza para poder seguir en este camino, Señor. Sabemos que a diario vamos a tener tropiezo y son necesarios los tropiezos, pero lo importante es levantarnos. Por eso, como decía el Padre nuestro, Señor, no me dejes caer en tentación. No nos dejes caer, Señor, en lo más vil, en lo más bajo. Danos tu mano poderosa para levantarnos y sobre todo para enfrentarnos a nosotros mismos, conociendo nuestra debilidad y afrontándola en nuestra realidad. Gracias, Padre, porque tú eres santo y tu verdad es una. Y esa verdad está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay ningún otro lugar, como dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Nuestros conceptos, Señor, se tienen que doblegar a tus pies. Mi mente, todo mi ser tiene que estar sujeto a tu voluntad. Por eso, Padre de la gloria, gracias yo te doy, porque sé que la buena obra que tú has comenzado con cada miembro de Camino de Vida Plena, tú serás fiel en terminarla, Señor. Por eso, amado Santo, gracias yo te doy por cada finanza, por cada centavo, por cada peso que tú has permitido que se deposite en las arcas de este lugar. Gracias por cada siembra, por cada ofrenda y sobre todo, Señor, por cada aporte voluntario que tú has permitido, Señor, que cada uno de nosotros traigamos a este lugar. Gracias porque tú has permitido hasta el día de hoy que tu amor, que tu verdad sea una. Y sobre todo, que no coloquemos nuestra mirada en las cosas que son añadidura, sino en el que da esas cosas. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Dale like y comparte este video. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones nuevas cada vez que subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión.